Radio Encastre, un programa para armar. Vamos a hablar de reforma judicial feminista, como decíamos en un comienzo, en un programa de justicia, en una radio comunitaria. Nos parece lógico abordar esta propuesta de pensar una reforma de una estructura tan enquistada y de una estructura que sabemos patriarcal, pensándolo en clave feminista. Y una podría decir algunos, o podría dar algunos rasgos, pero hay gente y compañeras y compañeros y compañeres que vienen hace rato pensando cómo reformar el Poder Judicial desde una perspectiva que nos incluya a todos. Y entre esas personas está Ana Clara Schiavone, que es abogada, integrante del Grupo de Trabajo Feminismos y Justicia Penal del INESIP, y a ella tenemos ahora en comunicación. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ana Clara? Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por hacerte el rato para compartir con nosotros. Si escuchás la voz de un niño, es Camilo, que está en los estudios hoy, vino a compartir acá con el equipo. Y hace 1 o 2 años contábamos o decíamos de manera más masiva, se empezó a hablar de la necesidad de encarar una reforma judicial feminista. Pero bueno, nos parecía que antes de entrar en los detalles de esa reforma, que ya es de alguna manera una agenda, al menos en las calles, estaría bueno que nos ayudes a caracterizar la estructura judicial actual, ¿no? Es esa que, como todos los feminismos, queremos transformar. Quería que nos contaras en principio qué aspectos son los que demuestran que nuestra justicia es patriarcal. Bueno, en principio, digamos, también, quiero aclarar que aparte de ser abogada, soy también murguera y activista. Me gusta también construirme desde ahí para justamente deconstruir y construir otra realidad, y me parece que la propuesta tiene que ver con esto, digamos, cuáles son los mecanismos que lamentablemente todavía está teniendo el Poder Judicial, que reproducen estas asimetrías de poder y lo que genera y reproducen el machismo y el patriarcado es que terminan dando una respuesta de impunidad. Y lamentablemente ese mensaje que nos están enviando es muy peligroso para las personas que están viviendo situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque justamente desalienta a que ellas puedan hacer las denuncias, no les creen. Entonces, ¿desde dónde podemos empezar a hablar de una reforma judicial feminista? En primer término, pensar que cuando una persona va a denunciar, hay que creer por qué llegó hasta ahí. Porque no es que la violencia va creciendo, y cuando una persona, por ejemplo una mujer, va a hacer la denuncia, es porque hay una realidad que ya no puede sostener más. Entonces, yo cuando pensaba en reforma, digo, bueno, no solamente en términos legales, jurídicos y formales requiere un cambio, sino también de quienes están tomando y escuchando a esa persona. Entonces, ahí me parece que justamente en su subjetividad muchas veces opera estas estructuras, estas lógicas y prácticas que no son, que a mí no me gustaría pensarlas en términos de buenas y malas, sino en que justamente es la que reproduce el patriarcado. Entonces, lo que vienen a hacer los feminismos, lo que pueden proponer los feminismos es cómo empezar a desconstruir esas lógicas y prácticas, entendiendo otra forma de construir y entender las realidades de las mujeres o personas trans o que se encuentran en un nivel de desigualdad, digamos, qué es lo que quieren expresar, ¿sí? ¿Qué interés están expresando? ¿Qué es lo que quieren? Y entender a partir de ahí cuál es la mejor respuesta para darle. Lo que está sucediendo es que no hay escucha, no se nos cree, entonces el Poder Judicial no puede dar las respuestas que a nivel individual y a nivel social se están reclamando. Uh-huh. Y pensaba de todas maneras, en este sentido, que es un poder, el judicial, muy abroquelado, ¿no? Que de alguna manera, incluso en su génesis, todo el tiempo está deslegitimando
a lo popular porque no es lo académico o porque no es el interlocutor que está a la talla de lo que ellos y ellas han logrado construir como conocimiento, que encima lo suelen resguardar. O sea que hay un punto en donde también va a ser, no sé si, no quiero usar la palabra batalla, pero sí como que va a ser una disputa que posiblemente lleve un tiempo, ¿no? También porque va a implicar entrar en diálogo y en debate con una estructura muy sólida al mismo tiempo, ¿no? Claro, justamente, digamos, bueno, ahí hay un punto clave que es, las universidades, desde donde estuve, porque no nos olvidemos que jueces antes son abogados. Uh-huh. Y entonces, ¿qué educación se está dando? ¿De dónde se construye? Digamos, el discurso jurídico. Claro. Y me encanta que traigas lo comunitario, porque a mi manera de entender, y lo colectivo, el primer lugar es qué queremos nosotras como justicia feminista, qué entendemos nosotros desde cualquier ámbito que podamos estar ocupando, cualquier rol, empezar a construir. Es una pregunta que, como viene construido el Poder Judicial, estamos participando, pero de manera, digamos, más informal, porque todavía, digamos, no llegamos a construir qué es lo que nosotras queremos. Entonces, es cierto que es una batalla, es una lucha que hay que dar, como tantas otras venimos dando, pero también encontrarnos entre nosotras, nosotres, para abordar esta problemática, y que no venga solamente como respuesta desde lo académico, uh-huh. Porque lo académico también es patriarcal, tiene sus lógicas y prácticas que nos dejan afuera de esos debates. Entonces, en los encuentros vamos a poder, por lo menos, preguntarnos qué queremos. Claro. Lo mismo es la misma lógica cuando las mujeres van a denunciar. ¿Qué es lo que ellas quieren? Eso es lo que no se está entendiendo. Uh-huh. Entonces, acá hay una cuestión de códigos discursivos que no nos entienden. Entonces, hay que cambiar esa lógica de entendimiento. Pasa que, venimos ancestralmente, este sistema está construido por hombres desde su concepción y su subjetividad, donde nos dejan afuera del debate. Estamos luchando por tener más espacios, pero también requiere prácticas de negociación, prácticas que también nos pueden violentar. Entonces también ir desarmando esas lógicas, ¿no? Está muy claro. Estamos escuchando a Ana Clara Schiavoni, murguera y además abogada, integrante del INESIP, estudiosa de todas estas cuestiones por las cuales la hemos convocado. Lo que estabas diciendo al final de esta última intervención era casi lo que yo quería preguntarte a continuación, pero por ahí lo podemos desarrollar todavía un poquitito más. ¿Qué es más difícil de construir, de derribar? ¿El patriarcado metido en el dogma del Poder Judicial o en la estructura de funcionamiento del Poder Judicial? En principio, está bueno que nos planteemos esta reformulación o esta reforma de la que vos hablabas, no solo en el ámbito de lo legislativo, de lo macro, de que hay que cambiar las leyes o las legislaciones, sino hablando del funcionamiento muy concreto. Pero claro, ese funcionamiento es resultado de algo que desde el juez de la Suprema Corte o del rango más alto hasta el último de los funcionarios o el último de los policías de una comisaría cuando tienen que tomar una denuncia, tienen aprendido y también tienen incorporado por cuestiones de jerarquía, donde también está el patriarcado, ¿no? Justamente, claro. Y sí, las dos cosas van de la mano. Un poco Foucaultian acá, porque sujeto-objeto se van construyendo, se van nutriendo unos con otros. Digamos, justamente los feminismos los que nos vienen a mostrar es cómo, porque lo que ponen en discusión son estas asimetrías de poder y cómo esas desigualdades impactan en la vida de cada uno. Ahora, digamos, es muy difícil subjetivamente, digamos, más personas que con privilegios, que no quieren modificar esos privilegios que tienen, poder encontrar por dónde empezar a deconstruirse. Por eso están las leyes, convenciones, pero no solamente alcanza con esas herramientas. Justamente para mí, digamos, encontrarnos entre nosotros y pensar qué queremos y reflejarlo
en diferentes espacios de poder es lo que va a poder generar un cambio. De hecho, sucede, yo a nivel individual en mi profesión, cuando utilizo argumentos jurídicos que respaldan estas asimetrías y desigualdades y cómo impactan en la vida de las personas, es una manera también de mostrarle al juez, a quien tiene que decidir en este conflicto y cómo lo va a gestionar, una manera diferencial de resolverlo. Porque bueno, por eso están las convenciones donde nos apoyamos y las diferentes leyes, pero también hay que entender cuál es la realidad de las personas, que a veces hay que expresarlo en términos jurídicos, ¿no? Vos sabés que escuchaba hoy a la mañana una entrevista que te hicieron, creo que en 2019, después de un encuentro de abogadas feministas, y hablabas de la necesidad por entonces, y la idea es preguntarte si ahora también empezamos por ahí o por dónde empezar, hablabas de la necesidad de generar estrategias para sacar a la luz, pese a la complejidad que supone, por supuesto, demostrarlo, la imparcialidad subjetiva de los y las juezas. Lo que justamente planteabas ahí era, supuestamente son imparciales, pero al momento de sentarse y compartir un fallo o una perspectiva, esa imparcialidad en realidad está súper cargada de una estructura de estereotipos. Y me pareció interesante porque en realidad siempre la respuesta desde el Poder Judicial es: yo hablo con mi fallo, esto es lo que yo tengo para plantear y soy imparcial porque ese es mi deber. Y en realidad lo que hay que desarmar es esa imparcialidad subjetiva de los y las juezas. Preguntarte entonces, ya que le hice tan enroscada, si arrancamos por ahí, y en ese caso, ¿cómo? Porque ahí es donde empieza el debate complejo entre ustedes son la calle y en realidad no saben cómo funciona el Poder Judicial, y las que estamos en la calle diciendo, no sé si sé o no sé, lo aprendo, pero la que tiene que pasar, en todo caso, por un proceso judicial, si me cagan a palos, si nos matan o si nos abusan, somos nosotras. Bueno, por eso me parece que es re importante primero entender que el juez, digamos, la jueza, el conflicto es de las personas. Y quien mejor entiende qué es lo que les pasa, somos nosotras, ellas y demás. Y sí, digamos, es el tema de la imparcialidad subjetiva tiene que ver con los estereotipos, pero justamente los estereotipos vienen construidos de su subjetividad como ser humano. Digamos, eso también es un proceso interno, digamos, como persona individual, es un proceso interno. Lo que sí me parece que ahí puede intervenir muy bien todo lo que es políticas públicas para justamente, y con capacitaciones y especialización, es poder desandar esa subjetividad. A ver, desde mi individualidad, yo era reproductora de machismos, y lo fui modificando a través de las lecturas feministas y encontrándome con compañeras en debate, que todavía, digamos, a veces es difícil de desandar, pero es un reclamo y es una necesidad también poder decir y evitar esta distancia que tiene el Poder Judicial de creer que ellos saben más que nosotras. Ana Clara, ¿no? Sí. Sí. No te quería interrumpir. ¿En la ley Micaela podemos depositar algo de confianza en alguna medida acerca de esta transformación? ¿No es suficiente? ¿Se te ocurren otras cosas? Bueno, la ley Micaela necesita, digamos, que sea hay que preguntar a quién va a dar, ¿no?, estas capacitaciones. Bien. ¿No? En primer lugar. En segundo lugar, ¿alcanza solamente con hacer un curso o una capacitación, o es necesario también transformar la realidad de cada uno? Por eso, digamos, yo, digamos, desde mi espacio de Murguera, que tenemos una construcción colectiva, justamente desde lo colectivo podemos, y escuchando, digamos, cómo impacta quizás un accionar, y eso te transforma también tu vida cotidiana. Ahora, esa transformación, bueno, es individual también, pero sí es exigible al Estado y a sus funcionarios que tienen que cumplir con las obligaciones a las que se ha sometido el Estado. Hablamos... Digamos, ahí lo individual, sí. O sea, es también, digamos, es parte, pero hay una exigencia ahí
que podemos reclamar porque están cumpliendo un rol del Estado en el cual resolvimos como sociedad conformarlo de esta manera, ¿no? Uh-huh. Hasta acá, Ana Clara, estamos hablando del Poder Judicial, de esa estructura y de alguna manera, por así decirlo, muchas de nosotras paradas en la vereda de enfrente, observando, reclamando, pidiendo, proponiendo, y algo que vos traías que está buenísimo y que para mí es lo genial de los feminismos, es que vienen a debatir y a proponer cómo, pero no, o sea, en la actualidad, ¿no? Como estamos aprendiendo a discutir muy seriamente cómo queremos vivir y cómo queremos la vida en tiempos al mismo tiempo bastante cortos, ¿no? Para poder justamente proponer formas nuevas. Ahora, la pregunta que quería hacerte es hacia adentro de los feminismos, ¿no? Porque hay corrientes que incluso por su militancia más barrial, ¿no? Y por sus líneas políticas de bases, trabajan de manera contraria a la lógica del punitivismo. Sin embargo, también es verdad que hay corrientes dentro de los feminismos que apuntan a cierto punitivismo. Y al respecto, Rita Segato, por poner a alguien que estimamos, que nos parece que tiene cosas buenas para decir siempre, que hay que escucharla necesariamente, decía no querer un feminismo del enemigo, y en ese sentido decía que el punitivismo feminista era un mal sobre el que teníamos que reflexionar. Preguntarte vos, como abogada, como murguera, como compañera, ¿qué pensás del punitivismo feminista y qué tanto te acerca o te aleja esta perspectiva de Rita Segato? Sí, mira, digamos, desde donde yo vengo trabajando, la construcción que proponemos, digamos, de nuestro espacio de debate, el punitivismo lo que propone es un aumento de penas y la única posibilidad es el encierro en cárceles al agresor. Uh-huh. Diferentes estudios y debates nos damos cuenta, y también desde nuestra mirada, entendiendo de quién es el agresor, muchas veces son las parejas, padres de hijos que están encerrados, son mujeres sosteniendo esos encierros. Claro. Entonces, digamos, no creemos que esa respuesta, y lo voy a decir más de manera individual para no tomar voces de compañeras, no creo que esa es la respuesta que sea más eficaz para nosotras en nuestra vida cotidiana. Esto no implica que no haya una asunción de responsabilidad, son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es la forma en que esa responsabilidad se va a manifestar, en este caso el sistema para diferentes delitos impone el castigo, que es el encierro, ¿sí? Pero muchas veces para nosotras nos hace eso más gravoso a la vida. Uh-huh. Entonces, vuelvo sobre el primer punto, ¿qué queremos nosotras y cómo queremos? Uh-huh. Cuando nosotras hace poco hicimos desde INESIP una investigación, y cuando se le ha consultado en entrevistas a víctimas, fue para relaciones interpersonales dentro de el marco de relaciones afectivas, ellas lo que respondían con respecto a esta posibilidad de un castigo es: yo quiero tener una vida tranquila. Total. En ningún momento de manera era quiero que lo castiguen, quiero que esté encerrado. ¿Por qué? Porque también eso va a modificar. Por ejemplo, si él es el proveedor de recursos económicos, de mayor recurso económico, las deja en un estado, digamos, de mayor vulnerabilidad, que él no trabaje, uh-huh, que él no provea los alimentos o lo que tenga que proveer. Entonces, no se puede, también los feminismos vienen a decirnos esto, el abordaje del conflicto no es estandarizado, uh-huh, cada realidad es diferente. A ver, o sea, hay situaciones extremas que sí es necesario, digamos, el encierro. ¿Por qué? Porque hay un riesgo letal. Entonces, en esos casos, sí, pero sí es necesario, digamos, poder excluir, pero tiene que ser para casos específicos. No para todo, no se puede abordar todos los casos de violencia. Y no nos olvidemos que este sistema, también y muchas veces reproductor de toda esta violencia, la respuesta que nos da, porque es más fácil, o por lo menos, no sé si más fácil, pero es una respuesta mucho más rápida, no eficaz, pero más rápida, es aumentar las penas. Ajá. O sea, muchos de nuestros reclamos han terminado con leyes con mayores penas. Y eso nos ha traído mayores consecuencias porque justamente al aumentar las penas deja también sin ver
esas mujeres que están en la cárcel, que justamente también hay que poder abordar esa problemática con perspectiva de género y lo que implica para ellas el encierro, porque meten a todos en la bolsa. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos reclamando mayores penas. Sí, es una respuesta rápida que suele dar el Estado, pero no es la que nos termina beneficiando en todos los casos. Ana Clara, te agradecemos un montón la nota y nada, gracias, y está buenísimo, como decíamos cuando pensamos la nota, ¿no? Empezar a llenar de contenido esto que se está repitiendo y cada vez más, y que cada vez cobra más sentido, de reformar el Poder Judicial desde una perspectiva feminista. Realmente lo tenemos que hacer desde las calles, pero va a haber un montón de compañeras y compañeros y compañeres que vienen laburando el tema, que van a tener que socializar esas herramientas, porque también las queremos, porque las queremos terminar de entender para poder proponerlas en el debate de los feminismos. Así que muchísimas gracias por tomarte el rato para hablar con Radio Encastre este lunes. No, muchísimas gracias a ustedes, para mí es una alegría muy grande compartir y encontrarnos, así que bueno, gracias por la invitación.